Y ya lo sabes, son las 8 en punto, todos los viernes en la sintonía de Radio Marca. Hoy no podía ser menos, nosotros siempre hablamos de la Liga F, nosotros siempre hablamos de la Liga F9, siempre vamos ganando. Y arrancamos repasando todo lo que viene en este fin de semana, empezando por lo del Alhama y la Real Sociedad. Pablo Villa, muy buenas. ¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Duelo de realidades opuestas, el que tenemos en la matinal de mañana, sábado, entre el Alhama y la Real Sociedad, aunque eso sí, son dos equipos que tienen sus objetivos todavía más que abiertos. En el caso de las locales, continúan cerquita de la permanencia, abriendo sus puestos de descenso con 9 a tan solo 2 del Dux Logroño y con el claro objetivo de tratar de reencontrarse con la victoria. No ganan en la competición doméstica desde el mes de octubre, cuando lo hiciesen ante el Deportivo de La Coruña. En el caso de la Real Sociedad, vienen de un empate más que amargo el pasado fin de semana contra precisamente el Dux Logroño a 1 en casa, y van a tratar de redimirse para acercarse a un Real Madrid que todavía sigue a tiro de piedra, tan solo 5 puntos las de Pau Quesada, por lo que esa pelea por los puestos de la Liga de Campeones siguen más que abiertos entre las blancas y las Churi Urdin. Buscamos también la última hora de otro partidazo, el Logroño-Sevilla. Elena Villaécija, muy buenas. Urgencias y ambición en las gaunas. El Dux Logroño afronta el partido en una situación delicada, en plena lucha por la permanencia. Ahora mismo está fuera del descenso, pero la amenaza está a solo 2 puntos. Las riojanas son decimocuartas con 11 puntos, 9 tiene el Alhama y 8 el Levante, que es colista. Son uno de los equipos más goleados del campeonato, 47 tantos encajados en 24 partidos y solo una victoria en toda la temporada. Eso sí, vienen de sacar un empate en San Sebastián ante la Real Sociedad. Enfrente un Sevilla que quiere mirar hacia arriba. Es sexto con 39 puntos, pero ha visto frenada su progresión tras 2 derrotas consecutivas en casa que le han alejado de la zona alta. David Losada sigue sin poder contar con Eva Llamas y con Alicia Redondo, recuperándose de sus respectivas lesiones. En el partido de la primera vuelta, victoria por la mínima de las hispalenses. Pitará la murciana María Gloria Planes. Mañana a las 12, Dux Logroño, Sevilla. Buscamos la última hora del Granada español. Luisjo García, muy buenas. Muy buenas, Parra, oyentes de Marcador. Mañana a las 12 de la mañana se enfrentarán el Granada contra el Español. El conjunto nazarí viene de 3 victorias consecutivas, dejando la portería a 0, y buscará sellar el 4º triunfo seguido para subir a la 7ª posición y adelantar al Sevilla y al Atlético, que están a 1 punto y a 3 respectivamente. Por la parte del Español, que tampoco está tan mal, ya que ha sumado 7 puntos de 9 posibles en los últimos 3 encuentros, está 11º, y si continúa con esta buena racha puede escalar posiciones, ya que la media tabla está bastante apretada. Y nosotros estaremos pendientes de ver cómo se va desbloqueando. Buscamos también la última hora del partido entre Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña. Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Pues el Atlético de Madrid, que lleva 3 jornadas consecutivas con victoria en la Liga F, quiere hacer lo propio mañana a costa del Deportivo de La Coruña. El equipo que dirige José Herrera ahora mismo ocupa la 5ª posición de la clasificación con 41 puntos, a 4 del Tenerife y a 10 de la Real Sociedad, que se ha escapado esta temporada. Por su parte, el equipo que dirige Fran Alonso, el equipo gallego, es 12º en la clasificación con 26 puntos, a 2 del Español y a 5 del Madrid Club de Fútbol Femenino. Necesita el equipo gallego sumar puntos para escapar del descenso y mantener una cierta tranquilidad de aquí a final de la temporada. Así que duelo de sensaciones y duelo de necesidades mañana entre el Atlético de Madrid femenino y el Deportivo de La Coruña. Buscamos también la última hora del partido entre el Levante y el Athletic Club. Noel Rodilla, muy buenas. El Levante femenino vivirá este sábado a partir de las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva de Buñol una nueva final de cara a la permanencia en Primera División. El conjunto granota, colista con 8 puntos, se sitúa ahora mismo
a 3 de la tan ansiada salvación tras el empate del Dux Logroño la pasada semana. Ahora mismo el equipo valenciano acumula ya 6 partidos consecutivos perdiendo y quieren romper esta mala racha ante el Athletic Club de Bilbao. Para este encuentro, Andrés París tendrá la única ausencia de Erika González después de esa rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha. Con todo esto, el cuadro granota saltará al terreno de juego con Coronado en portería, Alarilla, Velasco, Alonso, Mérida y Gabaldón en defensa, Jacob Silva, Bascunan, De la Fuente y Carrasco en el centro del campo y arriba buscando el gol como... Ay, que hemos perdido esa comunicación con Noel Rodilla. Buscamos la última hora también del Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid. Carlos Santos. Saludos para ¿qué tal? Muy buenas. Va a ser un derbi madrileño con bastante morbo, el que se va a disputar el domingo a las 6 de la tarde en el Fernando Torres de Fuenlabrada, porque vuelve a jugar el Real Madrid femenino después de una trilogía de clásicos de infausto recuerdo para las chicas de Pau Quesada, que tienen que pasar a página y centrarse en el siguiente objetivo, que no es otro que consolidar la segunda plaza de la Liga F en las últimas 5 jornadas y lavar un poco la triste imagen en los 3 duelos ante el eterno rival, donde han encajado 15 goles y solo han conseguido convertir 2. Pendientes de la enfermería en las de Pau Quesada y ver la rotación y las jugadoras que entran dentro de ese duelo, y sobre todo la reacción de un Real Madrid que antes del partido ante el Barça llevaba muy buena dinámica liguera, todo lo contrario que el Madrid Club de Fútbol Femenino, que es verdad que con Sánchez Vera está intentando encontrar regularidad. Así que la cita a partir de las 6 en un partido que va a cerrar seguramente esta jornada de la Liga F9, el derbi madrileño entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Real Madrid. Y buscamos la última hora del partido del lunes entre el Barça y el Badalona. Santi Oliván, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Pues esta jornada número 25 de la Liga F puede ser fundamental y puede ser decisiva. El Barça recibirá al Badalona Woman el lunes a las 7 en el estadio Johan Cruyff, ante un Badalona que, por cierto, ya se enfrentó en las semifinales de Copa de la Reina. Fue un rival duro, sobre todo en el partido de ida, pero en el partido de vuelta el Barça pudo resolver la eliminatoria para meterse en la gran final. Como digo, esta jornada podría ser decisiva en la consecución del título, y es que si el Madrid no gana el fin de semana ante el Madrid Club de Fútbol, si las blancas no logran los 3 puntos, el FC Barcelona podría proclamarse ya campeón de la Liga F el próximo lunes en su estadio ante el Badalona. Así que el Barça, que ayer ya logró meterse en las semifinales de la Champions League arrasando ante el Real Madrid en el Camp Nou, lo que fue una fiesta, quiere seguir de fiesta y celebrar otro título que sería el de Liga este lunes en el Johan Cruyff. Pues estos son los partidos, esta es la agenda. Señoras y señores, hay que analizar y mucho en la sintonía de Radio Marca. Y hoy no vamos a visitar uno de los estadios de nuestra liga, pero sí que vamos a analizar un poco lo que ocurre en la Liga F9 y también con la perspectiva del post de ayer del Clásico. Ha venido aquí al estudio Juanma Gonzalo, Irati Vidal. Hola Irati, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Pues la verdad es que encantado de estar por aquí. Está bonito. Es más grande que lo que veo ahí en YouTube. ¿Sí? Sí, me parece más grande. ¿YouTube no te parece más pequeño? Sí, me parece más pequeño y esto más grande, aquí en persona. ¿A ti te parece al revés? No, a ver, no, porque al final yo sé lo que... O sea, sé lo que es. Me había pasado al revés con otras cosas. O sea, cuando vas a un decorado de una serie, que te parece ya, todo que te impresiona, gigante, sí. O sea, al revés, ¿te ha parecido...? Bueno, vale, pues nada, pues intentaremos darle más profundidad a lo No, al revés, que me ha parecido más grande que lo que veo en YouTube. Bueno, sí, pero intentaremos hacer que parezca más grande en YouTube. A veces es verdad que también... Es cuando que hay el mucha director gente... audiovisual me han dicho que no. Está flojo últimamente. Es que está de vacaciones hoy, que es Viernes Santo. Bueno, vienes de hacer un partido de la Liga F9 en el día de hoy, el que se ha jugado. Por eso no hemos repasado 8, sino que hemos repasado 7. Y ha habido encuentro hoy en el que no han pasado muchas cosas, ¿no? No, se veían las caras Eibar y Tenerife. Creo que era un partido muy importante para el conjunto tinerfeño. De hecho, Geray Martín dijo el otro día en rueda de prensa que hasta que les den las matemáticas ellas siguen soñando y luchando por entrar en Liga de Campeones. Al final tenían a la Real Sociedad 6 puntos y no han aprovechado el empate del otro día del conjunto donostiarra. Ha sido un partido donde no ha pasado absolutamente nada, o sea, ha sido empate a nada. El Eibar creo que ha resistido y ha celebrado muy bien el empate porque le acerca a la permanencia. Llevaba 9 derrotas consecutivas el Eibar, ha frenado esa sangría con un empate frente a uno de los cocos de la competición, o sea que yo creo que para las armeras
sacas un buen resultado, pero para el Tenerife se queda corto. Solo un disparo a puerta en todo el partido. Titulaba Menayo hoy en Marca, que le he leído antes, que al Costadeje se le marcha un poco el tren de Europa. Es verdad, ¿no? Al final se queda un poco ya sin la posibilidad. Yo creo que estaba lejos de poder hacerlo, porque yo creo que va a aguantar la Real Sociedad, pero ya da la sensación un poco que se va. Sí, sobre todo si no habías aprovechado esta semana. Empató la semana pasada la Real Sociedad, entonces tenías que meterles presión, porque además juegas tú hoy y jugaba mañana la Real Sociedad. Era idílico ganar en el día de hoy, colocarte pues a 3 puntos y evidentemente hacer que entren los nervios en Donosti. El haber tropezado hoy yo creo que ya lo hace muy complicado, porque estaba mirando el calendario, esto pasa tan rápido, quedan 5 jornadas de Liga F, es una barbaridad. Sí, bueno, pues encaramos la recta final. Es verdad que con eso de Europa, la segunda plaza va a ser para el Real Madrid y la primera para el Fútbol Club Barcelona, y por ahí un poco quería profundizar contigo, ¿no? Es verdad que tengo la sensación, ya llega un punto en el que no sé si incluso hay oyentes que piensan, joder, siempre pasa lo mismo, estoy siempre hablando de lo mismo, pero es que el Real Madrid, es verdad que Champions, pero son dos equipos de la Liga F9, se ha dado de bruces contra la realidad bastantes veces esta temporada. Sí, yo creo que se ha agrandado en el hecho que fueran todos seguidos, ¿no? Que quizás si los clásicos hubieran estado separados en el espacio, pues hubiéramos tenido mini crisis del Real Madrid, pero no se hubiera alargado. Es que han sido 3 clásicos y 3 derrotas muy contundentes en apenas 9 días. Y a mí lo cierto es que me sorprende, porque creo que a principio de temporada, los primeros clásicos, pese a las victorias del Barça, el Real Madrid compitió mucho mejor. Llegaba de ganar el año pasado en Montjuic. Creo que en el partido de Montjuic de esta temporada la acaba ganando el Barça 4-0, pero incluso sale Pérez Romeu a decir que el Real Madrid les había plantado cara y que había sido cuestión de detalles, y eso lo dijo el propio técnico del Barça. O sea, no me lo estoy inventando yo, para el que esté a punto ya para meterme ahí en redes sociales. Las futbolistas del Barça veían que el Real Madrid, que quizás se estaba acercando y que le había plantado cara, pero es que se le ha deshecho el equipo a Pau Quesada en el tramo final y sobre todo en el más importante de la temporada. Irati, ¿tú tienes la sensación, o sea, el parcial es con el clásico de la Liga F, que es un 4-0, con el clásico de Champions y con el clásico de Champions son 6 y 6, 12, más 4, 16 a 2. 16 a 2. ¿Tú tienes la sensación de que hay 14 goles de diferencia entre Real Madrid y Barcelona? Porque es verdad que luego empiezas a mirar un poco las jugadoras del Real Madrid y yo no tengo la sensación de que sea para que le meta un 6-0. En los duelos directos yo creo que sí, y me voy a explicar. Creo que en general la diferencia no, porque el Real Madrid ha ido dando pasitos al frente, pero el Real Madrid está dando los pasos para ser segundo en Liga F. La exigencia que tiene el Real Madrid ahora mismo es ser segundo o avanzar hasta que se encuentre el Barça. No hay nadie en el club blanco que haya dicho nosotros queremos ser como el Barça, como en su día sí salió el Barça a decir queremos ser como el Olympique de Lyon. El Real Madrid no ha dado ese paso. El Real Madrid hasta ahora se ha conformado con ser segundo. No lo ha expresado Pau Quesada en rueda de prensa, pero lo llegó a expresar Alberto Toriel en rueda de prensa, diciendo que el Real Madrid tenía el objetivo de clasificarse para la Champions. O sea, a mí eso me extraña en un club como el Real Madrid, con el peso que tiene en el fútbol mundial y con lo que pesa el escudo del Real Madrid, que tú te conformes con ser segundo al inicio de la temporada, ya no te digo al final, cuando ya está todo decidido. O sea, eso al final a nivel mental te reduce y no te hace ser mejor. Lo que te hace ser mejor es querer ser igual que el que lo está haciendo mejor y el que está por delante de ti. Entonces eso por una parte. Creo que el Real Madrid ha hecho un equipo para ir creciendo, que todavía quizá no tiene a muchas estrellas mundiales. Creo que la única estrella mundial que tiene el Real Madrid ahora mismo es Linda Caicedo, la que está tirando del carro, que tiene jugadoras buenas, que sí que tienen futbolistas internacionales, pero quizá no son tan decisivas. Y luego creo que los duelos directos, esa sí es la diferencia, porque los duelos directos me da la sensación que a nivel mental el Real Madrid sale perdiendo 3-0 al partido y el Barça sale con ganas de hundir al Real Madrid. Es que lo han expresado muchísimas veces las futbolistas del Barça, salir a ruedas de prensa, salir a entrevistas a decir queremos, no sé si han utilizado la palabra humillar, pero queremos hundir al Real Madrid y que se vayan aquí con la sensación de que no quieren volver. Y esa ambición que tienen las futbolistas del Barça es todo lo contrario en el Real Madrid. Salen pequeñitas a los clásicos. Sí. Y claro, luego es verdad que también un poco te das de bruces contra la realidad cuando ves un estadio como el Camp Nou lleno de gente y cuando ves, yo lo iba diciendo toda esta semana, que quiero que quede claro y a lo mejor la gente me dice que soy un poco pesado, pero es que lo pienso de verdad. Me parece tremendo que vaya a entrenar en el Bernabéu antes un tenista random, que no creo que todos los tenistas que entrenen sean Alcaraz, Sinner y demás, un tenista random que puede ser el 150 del mundo, antes que se juegue un partido de fútbol femenino, que hayan jugado los Miami Dolphins antes de que se juegue un partido. No sé si del Madrid debería o no abrir el campo para un partido de fútbol femenino, pero creo que dice un poco de la situación que vive el club en el contexto del femenino. No se lo cree. O sea, tú puedes apostar, puedes meter dinero, pero no creértelo, porque al final yo creo que está ahí la apuesta. Yo creo que es que, mira, ayer lo hablaba con
Virginia Torrecilla antes del partido, estábamos comiendo y yo le decía, yo es que de verdad, viendo lo que estoy viendo a mi alrededor, 60.000 personas, gente cogiendo autobuses, conocimos a una chica que había comprado un billete desde Ecuador para ver el partido de ayer en el Camp Nou. El Barça generó más de 2,5 millones de beneficio en ticketing, más las camisetas, más los restaurantes. El Barça va a ganar 3 millones en esta Liga de Campeones, incluso creo que puede acercarse a los 4. A mí, con lo poco que tienes que invertir para eso, me resulta extraño que no haya alguien que diga, yo quiero lo mismo, porque invierto muy poco y fíjate el beneficio que están generando estas tías. A mí no me entra a la cabeza que no haya gente que lo haga detrás. Y respecto al Bernabéu, yo entiendo que no lo hablas frente al FC Barcelona, que te quieras asegurar abrir el Bernabéu en un partido que quieras competir y que no te acaben humillando. Pero no sé, pues quizá puedes abrirlo en un derbi frente al Atlético de Madrid, quizá puedes abrirlo en un partido de Champions como el otro día frente al Paris Saint-Germain que ganaste o frente al Paris Fútbol Club. Es que no es necesario que hablas del Bernabéu para jugar frente al Barça, pero creo que ese empujito a la sección y también a las propias jugadoras les ayudaría. Son muchas cosas, porque al final, por ejemplo, cuando hay un partido de Liga F no se transmite igual que el fútbol masculino, ¿no? El Real Madrid Televisión, pues uno ahí tiene el Hoy Jugamos y las otras no. El Real Madrid Conecta habla 2 minutos de fútbol femenino. O sea, yo creo que es una cosa estructural de club. Tú lo has dicho. En pasta, sí. El presupuesto no es tan grande. Sí, pero tan diferente. Que el Barça tampoco ha invertido tanto en lo de arriba. El Barça ha sido consciente de que no tiene dinero. Por eso digo que si tú, por ejemplo, dices ¿cuánto hay inversión? El presupuesto no es tan diferente como para que haya 16 goles. Y luego una cosa que estábamos comentando antes, fuera del estudio, que es una realidad que el Barça tiene más historia que el Real Madrid, pero no tiene tanta historia como club profesional. 5 años de diferencia. El Barça se profesionaliza en 2015, le cuesta al principio, pero es cuando mete pasta, y el Real Madrid, entiendo yo que cuando absorbe el tacón es a nivel profesional, porque ya se había profesionalizado el fútbol femenino en España y tal, y yo entiendo que los primeros años haya diferencia, pero el problema es que yo creo que esa diferencia se ha agrandado y que yo insisto, ya no sé ni es, y no te sabría decir aquí la fórmula secreta para que ahora el Real Madrid llegue el año que viene y de repente gane los clásicos, pero creo que para competir hay algo que sí sucedió en Barcelona y es: pierdo una final, me humilla el Olympique de Lyon, ¿qué tengo que hacer para ser como el Olympique? Y esa reunión se hizo en el club y a las futbolistas se les ha dado, a nivel de staff, a nivel de herramientas, lo mismo que tienen los hombres. O sea, lo mismo que tienen los futbolistas de Hansi Flick a nivel de herramientas y números de staff, lo tienen las futbolistas de Pérez Romeu. A nivel de Masía se trabaja ahora mismo la Masía femenina con la masculina y eso está notando. El Barça femenino B lleva ganando la Liga 3 años seguidos y sube Clara Serra Jordi, y ayer en un clásico el primer balón que toca es una asistencia para el sexto. Y yo creo que quizá ya no a nivel de futbolistas, pero a nivel de esa apuesta de staff, de tener los mismos miembros, las mismas herramientas que el equipo masculino, no lo tiene el Real Madrid. Y yo creo que eso a nivel femenino se está agrandando, porque cuando tú ves al Chelsea, ves al Arsenal y estos grandes equipos, ves que tienen staff, pues que hay prácticamente un entrenador por cada jugadora. Y que no desconozco el staff que tiene el Real Madrid, pero quizá a nivel de entrenamiento sí que hay diferencia. Irati, en esto hay 2 corrientes, una que es crítica con el Real Madrid y otra que es ponderadora con el FC Barcelona, y personificando un poco, yo creo que hay que personificar en la figura de Alexia Putellas, ¿no? Ayer 500 partidos, otra reverencia más, máxima goleadora de los clásicos, no sé, estamos, lo de los Goya, que al final dice también a nivel social, yo creo que estamos ante una persona que, sé que esto no es muy popular en el fútbol porque el fútbol no se considera deporte a la hora de categorizar a mejores deportistas de la historia, y ahora que se ha retirado Carolina Marín, la tendencia un poco es decir Carolina Marín, pero creo que Alexia Putellas, por legado y por muchas cosas, yo creo que está en el Olimpo de las mejores deportistas de la historia del deporte femenino en España. Yo creo que ha cambiado la historia de España, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel social. O sea, tú ahora ves por la calle a niñas que llevan la camiseta de Alexia, quizá pues aquí no tanto, pero en Barcelona, y todo lo que ha cambiado y cómo se ha sabido mover, porque Alexia, más allá de lo futbolístico, que a veces mi padre me dice, es que Alexia tiene una estrella, es que no juega toda la temporada de Champions, la que se gana en San Mamés, y sale, y en la mejor temporada de Aitana, la foto se la lleva Alexia porque marca aquel gol en San Mamés en una temporada que fue muy complicada, porque ayer cumple 500 partidos y el primer gol es que
tú ibas al Camp Nou y sabías que iba a marcar Alexia. Y también tiene el don pues, de aparecer en este tipo de momentos, pero sobre todo luego todo lo que ha trabajado a nivel de fuera, lo que trabaja para las chavalas dentro del vestuario. Es la primera en acoger a las jóvenes tanto en la selección como en el Fútbol Club Barcelona, cómo las acompaña y cómo ella ha sabido ponerse la chaqueta de que es una referente y los pasos que tengo que dar, los mensajes que tengo que dar y por dónde me tengo que mover y todas las puertas que ha abierto no solo a la mujer futbolista ni a la mujer deportista, sino a la mujer en general en España. Desde luego, y es un agradecimiento eterno. Es verdad que luego ha venido Aitana, que ha ganado más balones de oro que ella, pero creo que tiene también un tinte especial el hacerlo por primera vez. O sea, a mí hacer las cosas por primera vez me parece que tiene un toque más... A nivel de marque, creo que Aitana es mucho más tímida. Mira que al final Alexia, tú la conoces y es una persona tímida, pero creo que se ha ido soltando delante de los micrófonos y lo que decíamos, o sea, lo de los Goya no fue solo ir a los Goya, es ir a los Goya y en el primer micrófono que te ponen delante decir, no me comparéis el fútbol masculino con el femenino, porque cuando ellos jugaban el primer mundial nosotras no podíamos votar. O sea, ese mensaje nadie lo había lanzado. O sea, vivimos en un mundo de redes sociales donde todo el mundo, cada vez que comparas o que dices algo, están criticando al fútbol femenino, que hace una cagada una portera que sucede cada fin de semana en el masculino y se va a achacar a eso, y nadie había lanzado ese mensaje al mundo y lo lanza Alexia Putellas. O sea, creo que también en todo ese mundo ella se ha sabido mover muy bien y tiene el mensaje siempre adecuado. O sea, el se acabó lo inició Alexia Putellas. Y creo que eso dice mucho. Un par de cosas más a propósito de lo que nos queda de Liga F9. ¿Cómo ves la parte de abajo, más allá de esto de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona? La parte de abajo yo creo que está decidida, la verdad. El Levante me da que lo tiene complicado, sobre todo después de la lesión de Erika, que fue un palo gigante, porque al final, evidentemente, tanto para futbolista como para club, pero en un momento donde parecía que podía asomar un poco la cabeza al conjunto granota, pues la máxima artillera se te lesiona de cruzado y ahí se te va la temporada. Y después, pues entre Alhama y Dux, pues es que la verdad es que me parece que ahora mismo el Alhama lo tiene complicado, que el Dux ya ha asomado, que el duelo directo lo tiene ganado el Dux a la Lama y que eso va a marcar mucho. Fíjate que el Eibar lleva 10 partidos sin ganar y está salvadísimo con 18 puntos. Entonces yo creo que el otro día escuché una entrevista a Reyes de la Federación que decía que igual tenemos que acortar la liga. No sé cuál es la solución, la verdad, pero por abajo creo que las cosas están bastante decididas. Lo único que puede haber, pues por arriba, si la Real, aprovechando la dinámica del Real Madrid, puede asomar y hacerle el traspaso. Nos quedaba la parte de abajo y para terminar lo de Europa, ¿no? Porque hablábamos antes de la Real Sociedad, también del Costa de Tenerife y también del Atlético de Madrid, ¿no? Que había, tú me lo decías esta mañana, que hay mucha gente, ¿no? También del Atlético de Madrid criticando al Real Madrid. Y ostras, la situación que vive el Atlético de Madrid con respecto al fútbol femenino es de una temporada que está siendo muy dura. Yo entiendo que criticar al Real Madrid es muy fácil porque al final pues ves los clásicos y les están pegando una paliza y es seguramente el partido más esperado de la temporada, el que más audiencia tiene y todo. Evidentemente el clásico del fútbol femenino por historia es el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Por marketing y por la llegada del Real Madrid, por el impacto que tiene, es el duelo frente al Real Madrid. Pero yo no entiendo cómo aficionado del Atlético de Madrid puedes exigirle cosas al Real Madrid cuando tienes la sección como la tienes, porque el Atlético de Madrid, que era un referente, que fue de los primeros en apostar, de los primeros están arriba, el Barça se profesionaliza y el Atlético de Madrid está 3 años consecutivos quitándole la liga al Barça, ganándole la liga a un Barça ya profesional. Fue el último equipo capaz. Sí que es cierto que ganó esa Copa de la Reina frente al Real Madrid, pero es que está muy lejos de las posiciones europeas y dando tumbos. Lleva 3-4 años con cambio constante de entrenador, sin saber cuál es su rumbo y lejos de donde yo creo que debería estar luchando este Atlético de Madrid. Yo creo que cuando le pedimos más apuesta al Real Madrid, deberíamos hacer lo mismo con el Atlético de Madrid, con los históricos de nuestra liga, con el pasito al frente que ha hecho la Real Sociedad este año, y hay que empezar a pedirle también al Athletic Club y al resto, pues que se sumen al carro y que empujen hacia arriba, porque al final cuantos más apuesten, más atractiva va a ser la competición, pero no hay que pedirle solo a uno, hay que pedírselo a todos. Me gusta esa reflexión. Me gusta esa reflexión a nivel de global, porque es verdad que el Real Madrid polariza mucha crítica a favor y en contra y creo que es justo, ¿no?, intentar tener una Liga F9 mejor, y que eso es cosa de los clubes. Claro, que la Liga tiene que hacer muchas cosas, por supuesto, y ya se sabe que un poco el lema es el de vamos ganando, no el de ya hemos ganado, con lo cual hay muchas cosas que crecer, entre ellas la afluencia a los estadios, pero es una realidad que también tienen que querer los clubes, y también hay que intentar que ese fair play financiero no ahogue a los clubes del fútbol femenino, porque claro, si no es que la cosa acaba siendo muy complicada.
Y Sí, también... y es difícil, porque yo entiendo que al final los clubes son empresas y los clubes tienen que dar beneficios. Sí, pero es que a mí esto me hace mucha gracia. Para tener beneficios hay que apostar. Claro, o sea, pero me refiero para yo ganar algo tengo que invertir primero. Claro, pero me refiero que si tú te vas a gastar algo en el fútbol femenino y en lugar de ayudarte o bonificarte, eso seguro, te pone piedras en la rueda, o sea, yo pongo en la piel de un club masculino que también necesita tener ingresos a corto plazo, y claro, despojar de 3 jugadores por fichar jugadoras para el fútbol femenino es complicado. Sí, pero quizá ¿sabes? hay un punto intermedio, porque claro, es que el Levante hace 3 temporadas tenía el equipo en Champions, tenía Mayra Ramírez, tenía José Luis Sánchez Vera, tenía Alba Redondo. Que no le compute el fair play, o sea, que al Betis no le compute si se ficha a Clara Bull, no le limite luego para poder tener a Anthony en el masculino. No, claro, evidentemente que no, pero que luego que creo que hay un punto intermedio, porque al final lo fácil siempre es cortar por el femenino, pero que entiendo yo pues que un Levante que estaba en Champions no gastaba tanto ese equipo femenino como para acabar deshaciéndolo y que para acabar subiendo al masculino, ¿no? Porque has pasado de tener un equipo en Champions que quizá a nivel de marketing te podía atraer beneficios y ahora tienes al equipo que va a bajar a segunda división. Hay muchas cosas que hacer, desde luego, y hay que pedirle mucho a los clubes para que sigan creciendo. ¿Cuándo tienes tu siguiente visita? ¿Irate al estudio Juanma Gonzalo? Pues cuando me invites. Pues todos los viernes. Bueno, igual aunque me queda un poco complicado. Claro, eso te iba a decir, que igual... me he malentonado. Sí, hasta has venido un poquito arriba, sí. Pero bueno, no pasa nada. Tú cuando quieras, vienes. Debo visitarte también a Barcelona. Correcto. Hay que hacerlo. Gracias, Irati. Un placer. Y ahora, como siempre, como cada viernes, la lupa de David Menayo. ¿Y hoy por dónde van los tiros? Menayo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Pues ya preparado con la lupa para esta jornada 25 de la Liga F9. El partido lo tengo claro, el derbi madrileño entre Madrid Club de Fútbol Femenino y Real Madrid, después del tropiezo mayúsculo en Champions del conjunto blanco. Habrá que ver cómo reacciona, porque todo lo que no sea ganar en el Fernando Torres de Fuenlabrada podría permitir incluso al Barcelona el lunes cantar el Alidor. Así que va a ser partido importante el que cierre la jornada del domingo. En cuanto a la jugadora, también lo tengo claro, Clara Pinedo, la jugadora del Athletic Club, que se va a medir al Levante en Buñol también el día de mañana, pues ha sido la gran novedad en la lista de Sonia Bermúdez. Y es verdad que el Baby Athletic tiene a varias jugadoras importantes que vienen haciendo una buena campaña o unas buenas temporadas, pero en el caso de Clara Pinedo pues aparece ahora en el foco y seguramente en esta jornada tenga más expectación que lo que lo ha tenido durante todo el curso. Y en cuanto al banquillo, te voy a decir el de la Lama, el de Randri García. Es verdad que la Lama lleva una racha muy mala, pero todavía tiene en su mano el poder salvarse esta temporada. Va a recibir nada más y nada menos que a la Real Sociedad de Arturo Ruiz, que respira hoy un poco más aliviado después del empate del Costa Eje Tenerife en Ipurúa, pero que no se puede despistar si quiere mantener esa distancia y conservar el billete para la próxima Champions. Así que va a ser importante el duelo de banquillos si nos vamos a fijar con el que lo tiene más caliente, con Randri García. Pues ahí está, la lupa como siempre de David Menayo. 32 sobre las 8 de la tarde. En nada nos vestimos ya con el traje del deporte en directo en el marcador de Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.